Hola muchachos, ¿cómo están? Este es el video de la clase de sangre y es el tercer o cuarto tema, creo, de nuestro programa de histofisiología de odontología de la Universidad de Rómulo Gallegos. Y bueno, basta de protocolos. Vamos entonces a ver este tema que es bastante bonito, sin embargo, es importante también. ¿Por qué? Porque la sangre, todos vemos sangre, ya seamos médicos, ya seamos odontólogos, incluso si eres camarero en un hospital vas a ver sangre. Y bueno, como personales de salud tenemos que manejarla bien. Sin embargo, aquí no nos vamos a extender mucho, la sangre es un mundo, ¿ok? Hay muchas enfermedades en la sangre que incluso eh, a nivel odontológico también se pueden manifestar. Y bueno, primero hay que saber lo normal, ¿no? Generalmente para nosotros saber lo normal de una sangre pedimos una hematología. La hematología es el estudio de las células de la sangre. Y aquí vamos a ver exactamente qué podemos ver en una hematología, qué nos va a decir una hematología, y cuáles son las células de la sangre que nos importan, como nosotros como personal de salud, ¿no? Ok, si nosotros agarramos y le tomamos la muestra a un paciente en su brazo y le sacamos 10 cc de sangre y lo vamos a poner en un tubo de ensayo, ¿ok? Y lo ponemos en una centrifugadora. Una centrifugadora es una máquina que le da vueltas al tubo de ensayo y hace una presión centrífuga. ¿Ok? Y eso hace que los elementos formes de la sangre se separen. Y van a separarse y se van a sedimentar, o sea que van a decantarse en el mismo tubo de ensayo. Y esto va a hacer que los elementos que tengan más peso molecular, más pesados, se van hacia abajo y los más livianos estén hacia arriba. Y va a quedar algo así. Aquí abajo va a quedar lo que es los glóbulos rojos, que es lo más pesado de la sangre. Ahí las plaquetas, el fibrinógeno y aquí el suero, que es el mismo plasma, pero sin glóbulos rojos, sin plaquetas, ni fibrinógeno, ni factores de coagulación. Ahora vamos a hablar un poquito de la médula ósea. La médula ósea es importante porque, bueno, ya les mandé un documento con las funciones de la médula ósea, que son múltiples. Sin embargo, nosotros nos quedamos básicamente que es con la que nosotros producimos las células de la sangre. Todo lo que hay en la sangre podemos nosotros producirlo en la médula ósea. Y lo rojo de la sangre, literal, que son los glóbulos rojos, se producen en la médula ósea por un estímulo. O sea, para que la médula ósea produzca la, la sangre, el glóbulo rojo, necesita que le digan que produzca el glóbulo rojo. Eso lo va a hacer el riñón. Y ya nosotros vimos la clase de riñón y también aprendimos que el riñón produce la eritropoyetina. La eritropoyetina es como la carta que le envía el riñón a la médula ósea para que y esa carta dice, mira, haz glóbulos rojos. ¿Okay? La médula ósea generalmente se encuentra en los huesos grandes, como la cabeza del fémur, como las espinas ilíacas. Hay huesos que no tienen médula ósea, que o tienen muy poca, pero las que representan importancia están en los huesos muy grandes. Aquí se produce el proceso de hematopoiesis. Hematopoiesis es el proceso de formación de todas las células de la sangre. ¿Okay? Esta es la hematopoiesis. La hematopoiesis y todas las células de la sangre vienen de una sola célula que se llama célula pluripotencial. Esta célula pluripotencial se va a dividir en dos familias, ¿okay? O dos descendencias, como dicen por ahí, que son las linfoides y las mieloides. Y de aquí salen lo que son las células de la sangre, los linfocitos, los leucocitos. Los leucocitos salen de el mieloide y de las linfoides salen los linfocitos. Ahora, los glóbulos rojos también salen de las células mieloide. Y también de la mieloide sale la célula pluripotencial. Aquí el punto sería entender que todas salen de una misma célula, ¿okay? La célula pluripotencial.
Cada una de estas células nosotros nos vamos a ver. Ok, hay que aprenderse este esquema de memoria. Pero como yo soy pana, les puse este esquema más fácil, vean. Ok, la mieloide y las linfoides. Y estas dos salen de la célula multipotencial o pluripotencial. De la mieloide salen las mastocitos, los glóbulos rojos, las plaquetas y los leucocitos, que son los basófilos, los eosinófilos y los neutrófilos, junto con los mastocitos que al final terminan convirtiéndose en células dendríticas y en macrófagos. Y la serie linfoide se van a convertir en tres células importantes, las natural killers o células asesinas naturales, las linfocitos T, ¿ok? Y los linfocitos B. Los linfocitos B al final se convierten en células plasmáticas. Se convierten en las células plasmáticas, que es la que produce las inmunoglobulinas. Ya va, voy a acomodar el micrófono. Ok. Ahora, vamos a hablar del eritrocito en sí. El eritrocito es la célula principal de la sangre. Cuando uno piensa en sangre, piensa en el eritrocito. También podemos llamarlo glóbulo rojo o hematíe. En inglés sería red blood cell o célula sanguínea roja o serie roja. Generalmente en una hematología nos los van a poner así, red blood cells, pero nos lo van a poner más difícil porque nos lo ponen en iniciales. Va a ser RBC. Las RBC o los hematíes, ¿ok? Son células en forma de taza. O sea, tienen una depresión central. Ellas no tienen núcleo, es importante. Pero adentro tienen proteínas importantísimas, tienen lo que es la hemoglobina. La hemoglobina es la unión de una proteína llamada globina y una partícula, una molécula llamada heme. O sea, es la hemoglobina. ¿Ok? Hay enfermedades que hay malformaciones de esta proteína y esto va a hacer que la hemoglobina esté alterada. Por ejemplo, la anemia drepanocítica, que eso es muy común en nuestro país, hay alteraciones de esta proteína, ¿okay? Sobre todo de la cadena beta, porque esta proteína tiene varias cadenas, alfa, beta, delta y gamma, pero la beta es la que generalmente se altera en la anemia drepanocítica, seguro lo hemos escuchado en reiteradas oportunidades. Esta es la hemoglobina, pero la hemoglobina tiene, ya les dije que es el grupo M. El grupo M tiene una molécula parecida a una flor. ¿Okay? ¿Ven? Esta molécula es como prima hermana de la clorofila. La clorofila es la que está en las plantas, la que las hace verdes, pero esta es roja. La hemoglobina es la que hace roja la sangre. ¿Okay? Y veamos que en el centro tiene una molécula de hierro. Esta molécula de hierro está sostenida con enlaces por moléculas de nitrógeno. Al final son grupos carboxilo que hacen una molécula muy bonita que parece flor. Okay, a mí siempre me ha gustado esto. En sí, el oxígeno, okay, se pega aquí. El oxígeno no se va a pegar en la globina, no, se va a pegar aquí en el grupo M. Sin embargo, la hemoglobina es más afín, le gusta más el CO2 que el oxígeno, pero aquí se pega el CO2 y el oxígeno por igual. Por eso es que tienen que tener en cuenta que esta molécula de hierro, ¿por qué? Porque a veces cuando hablamos de anemias, una anemia puede serle importante también a un odontólogo, porque hay personas que manejan una anemia que no puede, y esa anemia hace que no pueda ser intervenido quirúrgicamente, ya sea odontológicamente, una cirugía odontológica, ¿ok? Y por eso es importante. El hierro es importante para esto. Además del hierro también está la cianocobalamina o vitamina B12, que también es importante para la formación del grupo M y de sobre todo el eritrocito, de la membrana y todas estas cosas. Entonces, dos componentes importantes para el eritrocito son el hierro y la vitamina B12. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Y el dato importante también es que la vida del eritrocito dura más o menos 120 días en la sangre. Eso quiere decir que un eritrocito va a circular en la sangre no más de 120 días. Ahora,
que vamos a ver nosotros en una hematología. La tarea sería ver una hematología que uno le hayan hecho antes o de sus papás o mandarse a hacer una, no sé si quieren, o buscarlo en internet cómo se ve una hematología. ¿Y qué es lo que va a ver uno en la hematología? Primero te van a decir el número de red blood cells o células sanguíneas rojas. eh, y es importante porque aquí podemos ver si hay mucho o hay poco. Cuando hay mucho, hay enfermedades que se producen demasiados glóbulos rojos, como es la policitemia. Hay enfermedades que se producen muy pocas, como es una anemia, pero por incapacidad de la médula ósea de producirlo. ¿Ok? Después tenemos la concentración, el hematocrito, todo lo hemos escuchado. Esta va en relación a la hemoglobina. ¿Okay? El hematocrito es el porcentaje que ocupa los glóbulos rojos en la sangre. Porque acordémonos que la sangre no solamente es glóbulos rojos, también están las células blancas y el plasma. Entonces, generalmente, el glóbulo rojo, la cantidad de glóbulos rojos que hay en la sangre, ocupa un 30 a un 45% de todo lo que es la sangre. Y cuando nosotros tenemos un hematocrito alto, eso quiere decir que hay poca agua en la sangre, ¿okay? Y eso quiere decir que estamos deshidratados. Y cuando tenemos un hematocrito bajo, eso quiere decir que tenemos pocos glóbulos rojos y hay anemia. La hemoglobina, que ya todos la hemos escuchado, mira, tengo la hemoglobina baja, tengo anemia. Todos lo hemos dicho alguna vez en la vida. Y la hemoglobina es la que se encarga de transportar el oxígeno. La hemoglobina es la que nosotros vemos cuando pensamos en una anemia. La anemia, lo jodido de la anemia es que hay o sea, no es no es el mismo transporte de oxígeno hacia los tejidos. ¿Okay? Por eso es que una persona con anemia se ve pálida, primero porque no tiene mucha hemoglobina, ya sabemos que la hemoglobina es la que le da el rojo a los glóbulos rojos. Y segundo, el paciente se siente cansado, siente con taquicardia, porque no tiene mucho, o sea, el cuerpo le está pidiendo oxígeno, pero pero la sangre no tiene mucha capacidad para llevar el oxígeno a los tejidos. ¿Okay? Por eso es que la anemia es importante y por eso es que uno cuando está haciendo una operación odontológica o una intervención odontológica, si el paciente tenía anemia hay que tener mucho cuidado, ¿okay? Porque esto puede hacer perder sangre y bueno, se puede descompensar. Estas personas también tienen el pulso alto, bueno, un sinfín de, de manifestaciones clínicas. Después tenemos el tamaño. El tamaño es importante porque si nosotros tenemos una, una hemoglobina baja y vemos que la BCM, que significa el tamaño del eritrocito, BCM significa volumen corpuscular medio, le mide el volumen al eritrocito, o sea, la masa del eritrocito. Si el volumen está bajo, eso quiere decir que el eritrocito está chiquito. Y eso quiere decir que falta hierro. Así de fácil. Si usted ve un eritrocito chiquito, falta hierro. Y si el volumen está alto, eso quiere decir que falta vitamina B12, porque el glóbulo rojo está muy grande. Entonces, esa es la fórmula. La fórmula es que si está chiquito, falta hierro. Si está grande, falta vitamina B12. Eso quiere decir que cuando falta vitamina B12 o falta hierro, eso quiere decir o que es una mujer que está embarazada o que es una persona que no come muy bien. Ahorita hay muchas anemias por falta de vitamina B12, se llaman anemias carenciales porque las personas no se alimentan como son. Y por último, lo que es el color del eritrocito, que lo mide la HCM, que significa Hospital Central de Maracay. No, mentira, significa hemoglobina corpuscular media, que es como el color que tiene el eritrocito. Si la hemoglobina corpuscular media está alta, eso quiere decir que el eritrocito está muy rojo. Si la hemoglobina corpuscular media está baja, eso quiere decir que el eritrocito está rosado, o sea, no tiene color rojo característico. Y eso también nos habla de baja hemoglobina. Pero generalmente, cuando nosotros vemos una hematología, lo primero que vemos es esto, la hemoglobina. Si vemos la hemoglobina baja, vamos a ver el tamaño y el color para pensar más o menos en qué puede ser la anemia. ¿Okay? Ahora vamos a hablar de las células blancas. Las células blancas son muy importantes porque son las principales protagonistas del sistema inmunitario. Las células blancas se llaman así porque el citoplasma se ve blanco en comparación al glóbulo rojo. Y obviamente ellas no son rojas. Generalmente nosotros vemos un núcleo morado porque cuando
bioanalista va a ver la sangre y ya la colorea con Lugol, creo que es Lugol, y se ven moradas. ¿Okay? Lugol es yodo. Entonces, vamos a dividirlos en linfocitos y los linfocitos a su vez van a dividirse en linfocitos T, linfocitos B y natural killers. Las natural killers son células asesinas naturales. A mí siempre me ha gustado estas células porque tienen un nombre malandro. ¿Okay? Y bueno, el linfocito B y los linfocitos T se subdividen. ¿En qué se va a subdividir el linfocito T? Se dividen en CD4 y CD8. Los CD4 son los que acompañan la respuesta inmune para las bacterias, para los hongos. Y los CD8 son células citotóxicas y generalmente acompañan una respuesta inmune para los virus. Porque acuérdense que los virus entran a la célula y ahí se replican. Pero el CD8 él no se complica mucho. Él lo que hace es eliminar la célula completa y ya, o sea, mala leche. Y después los CD4 se dividen en TH1, linfocitos T helper, esta H significa helper, TH1 y TH2. Y como les digo, generalmente ayudan a lo que son, para lo que son los parásitos, las bacterias y los hongos. Los linfocitos B, ellos ayudan en la memoria celular. No sé si han escuchado de la inmunidad, que ahorita vamos a ver eso, yo les voy a mandar un video bien bueno. La memoria celular, ellos recuerdan cuando tú tuviste una enfermedad de pequeño, pónganse que tuviste gripe de pequeño, ese virus hizo una memoria en el cuerpo. El cuerpo recuerda cuando hizo una enfermedad en su cuerpo por ese virus. Entonces el linfocito B lo que va a hacer es la memoria del cuerpo. ¿Por qué? Porque él se va a convertir en células plasmáticas. Y las células plasmáticas van a convertirse en inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas pueden durar toda la vida en nuestro cuerpo. ¿Ok? En nuestro cuerpo, ¿por qué? Porque, como les digo, las inmunoglobulinas son una especie de memoria. Yo puedo tener ahorita inmunoglobulinas en mi cuerpo que sean de un virus que me dio a los 3 años. Y por eso es que es importante hacer la plasmática. Igual, nosotros vamos a ver todo esto en la parte de inmunología. Ahora, las natural killers se parecen mucho a las CD8 porque ellas sensan las células del cuerpo y en las células que ellas vean que hay una mutación o que hay una alteración del metabolismo o hay algo raro, ellos eliminan esa célula. Generalmente las natural killers son importantes para lo que es el cáncer y todas estas cosas porque ellas previenen las mutaciones. Sin embargo, el cáncer es arrecho y aparece de todas maneras. ¿Okay? Después tenemos los leucocitos. Los leucocitos son también llamados los granulocitos. ¿Por qué? Porque vemos que el núcleo no es tan grande como el linfocito. El linfocito es casi que más núcleo que célula. El linfocito son como gránulos, granitos. ¿Okay? Y también, por ejemplo, hay un tipo de linfocito que se llaman los basófilos que tienen bastantes granulaciones. Pero ahorita vamos a ver eso. Los leucocitos se van a dividir, son tres importantes. ¿Okay? En neutrófilos, que son los más importantes de ellos. Los neutrófilos se encargan de atacar las bacterias y también se encargan de la respuesta inflamatoria. ¿Okay? Esas dos funciones se les atribuyen a los neutrófilos. Los eosinófilos que aparecen en infecciones micóticas y también aparecen micóticos de hongos y también aparecen en infecciones parasitarias. Los eosinófilos, cuando yo tengo un carajito que viene y tiene un barrigón y tiene diarrea y está desnutrido, no piensan en parásitos y se le haga una hematología y veo que tiene eosinófilo, yo pienso, este carajito tiene parásito. Entonces, eosinófilo, parásito. Vean la diferencia, por ejemplo, de este núcleo y este. ¿Ok? Podemos más o menos diferenciarlos. Por eso es que los bioanalistas ven un núcleo así y dicen, bueno, este es un eosinófilo. Y ven un núcleo así, bueno, este es un neutrófilo. Y por último tenemos los basófilos, que yo le hablaba ahorita, que tenía granulaciones. Vean que parece una fresa. Los basófilos aparecen en reacciones de hipersensibilidad.
Para los que no conozcan este término, la hipersensibilidad es otra forma de llamar a una alergia. Las alergias, ¿ok? A todo el mundo le da una alergia, porque los basófilos aparecen en las alergias. Entonces, recapitulando, linfocito T va a aparecer en la respuesta inmune en general, ¿ok? Ellos son como los generales de la respuesta inmune, las comandan, ¿ok? Y pueden ser CD4 y CD8. Los CD8 son los que no creen en nadie y eliminan a las células que están infectadas por virus. Los linfocitos B, que se encargan generalmente de producir inmunoglobulinas. Esto es un concepto importante. Cuando se acuerdan de linfocitos B, se acuerdan de células plasmáticas y también se van a acordar de inmunoglobulina. Que hay muchos subtipos de inmunoglobulina. Sin embargo, a mí me hubiera gustado explicárselo, pero como les dije, no he tenido chance. De vaina grabo este video. Entonces, después tenemos las natural killers que censan las células del cuerpo. Los neutrófilos que van para las bacterias. Los eosinófilos para los hongos y los parásitos. Y los basófilos para las alergias. Entonces ya tenemos cubierto casi todos los microorganismos que entran al cuerpo a producir enfermedades. Entonces, aquí hay un punto importante porque si nosotros le hacemos una hematología a un paciente que ha tenido fiebre, ha tenido signos de infección, ¿okay? De una enfermedad infecciosa, y nos sale un linfocito, ¿qué vamos a pensar? Básicamente vamos a pensar en un virus, ¿ok? O sea, no es que nos salga un linfocito, sino que los linfocitos los salgan aumentados en comparación a los leucocitos, porque todos se van a aumentar, pero si es un virus, más se va a aumentar este. Después tenemos un paciente que llega con signo de infección, pero no sale con leucocitos aumentados y nos salen con neutrófilos, que vamos a pensar en bacterias, ¿ok? O eosinófilos, que vamos a pensar en parásitos, ¿ok? Quiero que quede claro esto. Ahora vamos a hablar de las proteínas de la sangre. La sangre es importante porque además de transportar oxígeno, obviamente, transporta también proteínas. Y estas proteínas son como autobuses. Vamos a hacernos la idea de que la sangre es una autopista. ¿Ok? Y hay locaciones en nuestro cuerpo que necesitan transportar, por ejemplo, la hormona tiroides necesita transportar sus hormonas, que son la T3 y T4, la hormona tiroidea T3 y T4, necesita transportarlas al cuerpo, pero ellas no pueden liberar la hormona por sí sola a la sangre, porque no, así no funcionan las cosas. Ella necesita llevarlo en un carro, un autobús, que se llaman las proteínas. Las proteínas son como los autobuses. ¿Por qué? Porque las hormonas, los fármacos también, se pegan a estas proteínas y se transportan a un lugar específico. Y entonces, la proteína más común del cuerpo, la que más abunda en la sangre, es la albúmina. La albúmina generalmente la encontramos en grandes cantidades en la clara del huevo. Por eso es que no jode con la albúmina, pues, pero no vamos a empezar a joder aquí. Ok, les puse este cuadro aquí para que ustedes vean las funciones múltiples que tienen las proteínas del cuerpo. Hay funciones inmunológicas, por ejemplo, la inmunoglobulina A, D, E, G y M, que ustedes las van a manejar muy bien cuando vean los videos que yo les mandé de inmunidad. El complemento también son importantes porque también es un microsistema, ¿okay? del sistema inmunitario. La transferrina, que es la proteína que transporta el hierro se une a ella y va por ejemplo, del estómago a la médula ósea. Después tenemos las lipoproteínas. Lipoproteínas es aquello que nosotros llamamos el colesterol bueno y el colesterol malo. En realidad no es el colesterol. En realidad es esa proteína que agarra el lípido y lo traslada a lugares que no deberían, en donde no debería estar, pues. Por ejemplo, está la LDL, que significa lipoproteína de baja densidad, pero LDL obviamente está en inglés, significa Low Density Lipoprotein. Entonces, la LDL se dicen que es el colesterol malo, ¿okay? Porque él agarra el colesterol y lo lleva a las arterias del corazón.
También está la HDL, que es lo mismo, que no es, o sea, es el colesterol bueno, porque se le dice que es el colesterol de alta densidad. Él agarra el colesterol de las arterias y los lleva al hígado, ¿ok? Él quita el colesterol de las arterias, por eso es que dicen que es el colesterol bueno. Y bueno, en fin, la función de las lipoproteínas de baja densidad, ¿ok? Es transportar los lípidos. Son proteínas. Después tenemos la aptoglobulina, que no sé para qué sirve. Bueno, aquí se une la hemoglobina, importante. La alfa 2, la alfa 2 microglobulina, que es un inhibidor de las proteasas. Y también la alfa 1 antitripsina, que son proteasas. O sea, son inhibidores de proteasa. Generalmente cuando nosotros tenemos células, cuando tenemos infecciones, por ejemplo en los pulmones, las células blancas producen proteasas, o sea, producen sustancias que dañan al mismo cuerpo, pero es para en sí dañar a la bacteria, pónganse. Entonces tenemos estas proteínas que inhiben estas proteasas para que no dañen al propio cuerpo. Después tenemos la albúmina, que es importante porque mantiene la presión oncótica. La presión oncótica yo les había explicado que es aquella presión que ejercen, es esa fuerza osmótica que ejerce las proteínas en la sangre y hace que el agua regrese a la sangre. Y la transtiretina, que es aquella proteína que transporta las hormonas tiroideas y la vitamina A, que es importante. O sea, para que vean la importancia de las proteínas en, en el cuerpo. Por eso le puse este cuadrito. ¿Okay? Ahora vamos a ver las plaquetas. Las plaquetas son medio X. Pues son células que uno las ve en el microscopio y uno dice, ay, mira, una basurita. No, esa es una plaqueta. La plaqueta nosotros la vamos a ver, vamos a hacernos una idea que son como ladrillos. Ok, ya vamos a ver por qué. Ahora primero vamos a ver cómo se ve la sangre en el microscopio. Así se ve la sangre en el microscopio. Entonces, ¿qué va a ver el bioanalista? El bioanalista va a ver, bueno, tiene un núcleo bastante pequeño en comparación a esta. Esto debe ser un linfocito, un leucocito. Después tenemos aquí uno que tiene un macete núcleo y esto debe ser un linfocito. Después tenemos aquí una basurita, ¿qué es esto? Ah, esto es una plaqueta, ok, excelente. Y bueno, aquí no hay casi glóbulo rojo. Aquí creo que veo uno. ¿Ok? Aquí hay uno. En realidad todos estos son glóbulos rojos. Pues. Y bueno, las plaquetas, esto es una parte importante que quiero que aprendan porque es como para entrar en el contexto de la cascada de coagulación, que es el video que les mandé. Las plaquetas son como ladrillos y si nosotros unimos muchas plaquetas vamos a formar una pared de ladrillo. Y en sí esta pared de ladrillo es el coágulo, que es la coagulación. El coágulo que es el producto final de la coagulación. Pero para hacer una pared de ladrillos, ¿okay? Necesitamos primero ladrillos que van a ser las plaquetas. Un cemento. ¿Y cuál es este cemento? El cemento vamos a llamarlo fibrinógeno, que es una proteína del cuerpo también. El fibrinógeno cuando se endurece produce fibrina. Y la fibrina es la que une las plaquetas en el coágulo. Es el fibrinógeno pero endurecido. Y por último, en el cuerpo necesitamos hacer las cosas rápido. Okay, yo no puedo esperar que se seque un cemento en un día, no. Necesito que se seque en segundos. Okay, y para eso le ponemos aditivos al cemento para que se seque en 3 microsegundos. Y estos aditivos van a ser las proteínas de la cascada de coagulación. Okay, la cascada de coagulación ya se las envié en un video. Pero en sí queremos formar esta pared que va a ser el coágulo. Y bueno, muchachos, eso fue toda la microclase que les hice. También les mandé un documento donde quiero que lean bien. Ahí más o menos le puse algunas patologías para que tengan conocimiento. Ustedes son personales de salud y creo que van a ser muy buenos. Y bueno, estudiense bien lo que es la parte de la inmunidad. Si no entienden, me preguntan. Y bueno, muchachos, espero que entiendan bien.